Saludos, estimados estudiantes de la UNED. Bienvenidos al curso La Ciencia en su Historia, código 075. Yo soy su tutor, Pedro Solís, y en esta ocasión me voy a enfocar en detalles de la tarea. Para ello voy a hablar de ciertas generalidades del curso y luego voy a enfocarme en particularidades de la tarea. Es importante que quede claro cuál es el objetivo general de este curso. Ustedes pueden encontrar en las orientaciones académicas cuál es el objetivo general. Y en la página 4 van a encontrar lo siguiente. La ciencia en su historia pretende interpretar la ciencia actual como el resultado de una serie de procesos y conflictos que se iniciaron hace muchos siglos, fundamentados en la lucha por la supervivencia de los seres humanos, relacionados con la cultura de cada pueblo y que a su vez tienen implicaciones sociales y políticas. Este curso entonces es un curso de historia de la ciencia. Nos va a hablar sobre cómo se ha desarrollado la ciencia y cuáles son sus implicaciones a nivel tanto cultural como social y político. Como este curso es a distancia, es importante tomar en consideración algunos elementos de la metodología. Por ejemplo, para lograr el aprovechamiento de los contenidos temáticos, un aprendizaje significativo y un resultado satisfactorio al finalizar el curso, se ofrecen ciertas líneas como guía de estudio. Primero, realizar la lectura completa de la unidad didáctica, enfatizando los temas que serán evaluados en las pruebas escritas y en la tarea. La unidad didáctica está compuesta de 6 partes. Cada una de esas partes está subdividida en apartados. Algunos apartados van a ser evaluados, otros no. Pero se recomienda que ustedes lean todos los apartados de las 6 partes de la unidad didáctica, que es el libro de Luis Camacho, La Ciencia en su Historia, haciendo énfasis en los apartados que sí se van a evaluar. Se recomienda también elaborar esquemas, resúmenes, tablas comparativas, mapas conceptuales que permitan clasificar y comparar a los pensadores y corrientes filosóficas según sus rasgos característicos. También identificar las obras filosóficas mencionadas en la unidad didáctica con el pensador respectivo. Resolver los ejercicios de autoevaluación presentados al final de cada capítulo. Esto es importante dado que nos permite familiarizarnos con el tipo de preguntas que vamos a encontrar tanto en los exámenes como en la tarea. Por último, formular después de la lectura comprensiva de cada tema o subtema preguntas como las siguientes. ¿Cómo se relaciona esto con mi experiencia individual y social? ¿Se evidencia en la actualidad la influencia afectiva de las ideas de tal o cual pensador? ¿Los procesos políticos, económicos, sociales, culturales en Costa Rica podrían ser mejorados o afectados si se retomaran las ideas estudiadas? En fin, estas son las recomendaciones que se les pide a ustedes seguir para sacarle el mayor provecho de este curso que es a distancia. Ahora bien, hablemos un poco de la tarea ya propiamente dicha. Para realizar esta tarea es recomendable leer la unidad didáctica, en ella los temas correspondientes y seguidamente la lectura asignada para las actividades. El valor total de la tarea es de 50 puntos. La tarea tiene un valor dentro de la nota general de 2. La nota general va de 0 a 10 e incluye también 2 exámenes parciales, cada uno de los cuales tiene un valor de 4. Y por lo general los exámenes van a venir con cada uno con una puntuación de 50 puntos. Y la tarea también, la tarea en este caso
tiene un valor de 50 puntos y son 2 puntos dentro de la tarea, dentro de la nota global. Se les pide que entreguen las respuestas de la tarea en hojas tamaño carta, no en tamaño oficio, sino en tamaño carta, y que los márgenes sean de 2.5 centímetros en los 4 lados, tanto arriba como abajo, como a la izquierda, como a la derecha. Las páginas deben venir numeradas con letra tamaño 12 y puede ser fuente Arial, Verdana, Colibri o Times New Roman. Los títulos que ustedes pongan en los respectivos ítems deben venir centrados y resaltados con negrita. El texto debe estar justificado, esto es, que no esté ni alineado a la izquierda ni alineado a la derecha, mucho menos que venga centrado. Y el espacio entre renglones debe ser de 1.5 centímetros. En caso de consultar enciclopedias, manuales, libros, documentos institucionales, revistas o internet, para la elaboración de la tarea asignada, deben citar dentro del texto la referencia bibliográfica y además, al final del documento, poner esos mismos textos como corresponden en el apartado de bibliografía. Dentro del texto, las referencias van entre paréntesis. Por lo general, si es una cita textual, entonces se pone el apellido o apellidos de los autores, el año de publicación de la obra y la página. Si lo que hacen es una paráfrasis, lo único que ustedes ponen entre paréntesis es el apellido o apellidos del autor y el año. Una paráfrasis es explicar con sus propias palabras una idea que ustedes encontraron en alguna fuente bibliográfica. Y esto es distinto de las referencias bibliográficas que van en el apartado de la bibliografía, donde viene toda la información de esa fuente. Por ejemplo, el título de la obra, en qué ciudad fue publicada, qué editorial la publicó o qué revista o periódico la publicó. Muy bien. Ustedes tienen que tomar en cuenta que para calificar cada ítem se considerarán los siguientes criterios. 1. Relación directa con el tema en cuestión. Para ello, ustedes deben leer muy bien las preguntas, entenderlas, para así poder responder a la pregunta de manera directa y no de manera indirecta. Segundo, fundamentar la argumentación. No son solamente opiniones lo que se les está pidiendo, sino que cualquier opinión tiene que estar bien fundamentada, sobre todo fundamentada en referencias bibliográficas de calidad. Y tercero, coherencia en el discurso general. Es decir, que el discurso sea claro, que no haya contradicciones entre lo que dicen en una parte y lo que dicen en otra parte. ¿Cuándo se debe presentar esta tarea? Esta tarea tiene un espacio de tiempo para presentarse que va del 19 de octubre al domingo 25 de octubre, antes de las 11:59 de la noche. Se sube en el entorno StudiaU en formato PDF. Es decir, que si ustedes responden las preguntas en un documento de Word, lo tienen que convertir a PDF antes de subirlo a StudiaU. No se aceptan tareas extemporáneas, más allá del 25 de octubre no se aceptan tareas. Ni se acepta que, por ejemplo, ustedes subieron un documento que no era, digamos, la tarea de otro curso, y luego, cuando ya pasó el tiempo, quieren pedir que se les permita subir el archivo correcto.
ustedes tienen que asegurarse, y es su responsabilidad, enviar el archivo correcto. ¿Qué es lo que deben hacer? Ustedes van a utilizar la unidad didáctica, que es este libro de Luis Camacho, La ciencia en su historia, como la base, como el texto base. Pero también tienen que utilizar otras fuentes bibliográficas para fortalecer sus argumentos. Porque la idea aquí es que ustedes tienen que ofrecer argumentos con respecto a alguna idea que se les pida. ¿Y qué es un argumento? Un argumento es la razón que usted da a favor o en contra de cierta idea. No es la simple exposición de comentarios sin fundamento. Y en la medida de lo posible tienen que estar estas razones sustentadas con alguna referencia bibliográfica. Aquí es importante que tengan claro lo siguiente. Una cosa es la idea y otra cosa es el argumento. Ustedes van a tener que a lo largo de los ítems ofrecer ideas. Estas ideas ustedes no las van a inventar, las van a encontrar principalmente en el libro de Camacho. Y estas ideas tienen que argumentarlas, tienen que ofrecer razones a favor o en contra, o tienen que establecer estas ideas cuáles son sus repercusiones. Y lo ideal es que para hacer eso utilicen otras fuentes bibliográficas. Y eso que ustedes digan acerca de esa idea, el posicionamiento de ustedes ante esa idea, es lo que es el argumento. Vamos a ver que a las ideas se les va a dar un puntaje de 1 y a los argumentos un puntaje de 1. De tal manera que si la pregunta vale 10 puntos, lo más probable es que ustedes tengan que citar 5 ideas y por cada una de esas ideas ofrecer un argumento bien fundamentado. Este argumento tiene que estar siempre en función de lo que se les está preguntando. Por ejemplo, si se les pregunta si están a favor o en contra, o si esta idea ha generado consecuencias positivas como negativas. Ustedes van a desarrollar 4 de los 8 temas que se le ofrecen. Los temas los pueden encontrar en la página 22 de las orientaciones académicas. Voy a dar una breve lectura de estos temas. Por ejemplo, el tema A es las principales ideas científicas aportadas por la cultura griega en el campo de la biología, la astronomía y la química y sus repercusiones históricas. El tema B, la revolución científica y su importancia en el desarrollo científico occidental. El tema C, principales aportes de Copérnico, Kepler, Brahe, Galileo y Newton y sus repercusiones en el presente. Tema D, inventos prácticos, su origen, su uso y su perfeccionamiento para el desarrollo tecnológico en el siglo XXI. Tema E, los aspectos esenciales de la teoría de la evolución de las especies y sus repercusiones. Tema F, grandes problemas de la sanidad pública, orígenes, consecuencias y posibles soluciones. Tema G, grandes avances de la ciencia contemporánea, rayos X, radioactividad, relatividad y física cuántica, sus implicaciones y sus alcances. Y tema H, desarrollo científico en Costa Rica, orígenes, logros y retos. Por ejemplo, en el tema A, que habla sobre ciertas ideas aportadas por la cultura griega en biología, astronomía, química y sus repercusiones históricas, debe quedar claro que cuando ustedes vayan a responder, piensen que los argumentos que ustedes tienen que ofrecer tienen que ser explicaciones con un propósito. ¿Cuál va a ser ese propósito en este ítem en particular?
las repercusiones de esas ideas griegas en el ámbito de la biología, la astronomía y la química. Veamos, por ejemplo, el tema E, aspectos esenciales de la teoría de la evolución de las especies y sus repercusiones. Además de ideas que me explican lo que es la teoría de la evolución mediante selección natural, por ejemplo, debo hacer explicación de esas ideas en función de las repercusiones que han tenido. Repercusiones que pueden ser a diversos niveles: científico, nivel social, incluso nivel religioso. Pongamos otro ejemplo. El tema G, grandes avances de la ciencia contemporánea, rayos X, radioactividad, relatividad y física cuántica, sus implicaciones y sus alcances. No es simplemente decir qué son rayos X, qué es radioactividad, qué es relatividad, qué es física cuántica, sino asociar estas ideas con las implicaciones y sus alcances. Igual, implicaciones y alcances en diversos niveles, tanto científicos como sociales, políticos, económicos, etc. Entonces, cuando hablamos de argumentos, son básicamente explicaciones con un propósito. Y este propósito lo dicta la pregunta. Si la pregunta les pide repercusiones, entonces yo explico una idea en función de sus repercusiones. De estos 8 temas, ustedes van a seleccionar solo 4. Solo 4 tienen que desarrollar. Y abordarán todos estos 4 ítems en una extensión de 16 páginas, excluidas la portada y las referencias bibliográficas que se suman en las páginas del trabajo final. Básicamente estamos esperando que ustedes respondan cada ítem o cada pregunta, si queremos llamarla así, en 4 páginas cada una. Cada ítem seleccionado debe contener la cita de las 5 ideas que se les piden y el argumento que las respalda. Así, por cada cita se da un punto y por cada argumento se da otro punto. ¿La cita de qué es? De una idea. Ustedes estas ideas las pueden sacar de la unidad didáctica. Bien, también podrían sacarlas de otras fuentes, pero la idea es que las otras fuentes sirvan sobre todo para los argumentos, porque como les decía al inicio, no se trata de dar una opinión subjetiva sobre esas ideas, sino decir algo bien fundamentado sobre esas ideas, y la forma de hacerlo es a través de otras fuentes confiables que me digan algo sobre esas ideas, sobre sus repercusiones a diferentes niveles. Es importante, y esto lo van a encontrar en la página 25 de las orientaciones, lo siguiente: no se les está pidiendo para la presentación de la tarea una introducción ni una conclusión como secciones separadas. Ustedes deciden si en cada ítem ponen una introducción y una conclusión. Lo cierto es que cada ítem se evalúa por las 5 preguntas, las 5 ideas que se les está solicitando y las explicaciones correspondientes en función de lo que se les está preguntando. No es necesario que incluyan la rúbrica que aparece en estas orientaciones académicas, por cuanto esta rúbrica aparece en el entorno de EstudiaU. Y para una mayor claridad en cuanto a la extensión, el trabajo final abarcará un mínimo de 18 páginas y un máximo de 20, donde incluyen los elementos indicados. Por ejemplo, la
la sección de referencias bibliográficas y la portada. La portada que ustedes tienen que hacer una de acuerdo con el machote que se les presenta en estas mismas orientaciones académicas. No se les olvide subir el archivo en PDF, de tal manera que tienen que convertirlo, si lo hacen en Word, convertirlo a PDF antes de subirlo a StudiaU en el periodo que está establecido, que va del 19 de diciembre, perdón, de octubre al 25 de octubre. Para finalizar, es importante aclarar cuál es el horario de atención de la cátedra. Se va a dar una atención telefónica y esta la puede utilizar cualquier estudiante del país llamando al teléfono 2527 2697. La atención específica a estudiantes serán los días martes y jueves de 2 p.m. a 4 p.m. También se va a dar atención electrónica. Las consultas pueden ser enviadas a la Cátedra de Filosofía a la siguiente dirección: catedrafilosofia@uned.ac.cr. Se recomienda que en el mensaje ustedes pongan la palabra filosofía e indiquen el código o nombre de la asignatura. Código 075, nombre de la asignatura, la ciencia en su historia, para que se les responda lo antes posible. Deben indicar en el contenido el nombre de ustedes, el centro universitario y su número telefónico en caso de que sea necesario devolverles la llamada. Pues bien, con esto les he comentado los rasgos generales de la tarea. Espero que hayan quedado claros y los espero para otra entrega. Saludos.